ーナツうましドーナツ穴までうましドーナツ一人で食うドーナツ寝転んで食うドーナツ禁断背徳そしてノーナツ至福とはこのひとときのことドーナツドーナツあノーナツうましドーナツグリお兄ちゃんなのよ。見たな俺の食事シーンをねえよ。誰もおらんのか。門を開けるように伝えてきます。無用だじきに開くHola, soy Kevinero 393, o mejor conocido como Katagod. Quiero recordar que no soy dueño ni de High School ni de One Piece ni de ninguno de los personajes de Baki de Gradler. Esta historia es solo un poco de mi imaginación, espero que les guste el capítulo 2 del fanfic. Un demonio dulce. En este capítulo busco una integración de la comida en un mundo donde lo predominante es la acción y los harems. También tengo una idea un poco extraña de qué personajes podrán ser los predominantes del protagonismo de la serie de mi fic, pero eso depende del apoyo de mi fic, ya que para mí no es fácil hacer una historia de cero. Y mucho menos fácil se me hace querer integrar personajes que puede que no sean tan famosos, me da un poco de miedo, pero esto lo hago por simple diversión. Si a alguien le gusta lo que hago con un comentario constructivo me ayudaría bastante para dar la continuidad a mi historia. Bueno, sin más dilación, que comience el fic. Un demonio dulce. Capítulo 2. Gato descubre algo dulce. Touhou Koneko estaba lista para poder dirigirse al restaurante línea Shintukei para poder deleitarse con algunos platos hechos de dulce. Y después se encargaría de buscar información de Katakuri. Aunque ella no quisiera admitirlo, Touhou estaba interesada por descubrir lo que esconde su compañero Peli Violeta. Algunas de esas cosas eran: descubrir el origen del por qué pudo avanzar un año completo antes que ella. ¿Realmente era tan bueno haciendo platos de tanta calidad? ¿De dónde vino? ¿Quién era realmente? ¿Por qué sentía un poder en él? ¿Es una especie de mago? ¿Por qué sentía algo dulce en su esencia? ¿Por qué le cuidaron unas monjas? ¿Qué relación tiene exactamente con el profesor Yamigami Shiritawa? Eso tendría que descubrirlo, claro, una vez que ella haya probado las disque delicias del restaurante en el cual ella tenía un cupón o un vale para poder comer en ese lugar. Koneko primero tendría que encontrar en primer lugar el sitio o la ubicación del lugar para poder alimentarse, como bien le explicó su profesor Shiritawa. La joven Loli tuvo que aventurarse a intentar descubrir dicho restaurante. Pero como ella se había imaginado, se le hizo realmente difícil encontrar ese lugar, ya que además de no poseer una descripción geográfica exacta del lugar, ella tuvo que preguntar a muchos locales de víveres para intentar descubrir a dicho restaurante, e inclusive ella tuvo que preguntar a personas desconocidas que se encontraba en la calle para poder trasladarse con más facilidad, pero no se le hizo más fácil, ya que muchos de los transeúntes de la localidad intentaron sobrepasarse con ella. Pero ella no era una mujer con quien unos insensatos podían meterse con tanta facilidad. Ella era un demonio, por el amor del gran Satanás. Era alguien sumamente superior comparando con la gran mayoría de los humanos. Por culpa de esas situaciones o actos de violencia por parte de la Peli Blanca, ella asustó a posibles vecinos de dicha localidad que hubieran podido ayudarla, tomándola por una completa delincuente.
Parecía que el mismo mundo se había vuelto en contra de ella, era como si el propio espacio y tiempo estuviera conspirando en contra de ella, con el único objetivo de hacerle recordar a ese joven de la Academia Kuo, que le había pedido de favor que le traiga algunos donuts de dicho restaurante fantasma. Tras múltiples intentos para intentar encontrar dicho restaurante, ella casi se rendía. Eso era lo que hubiera pasado si no hubiera visto a un joven de unos 6 años de edad aproximadamente. Este niño tenía el nombre de Tareo. Este joven niño poseía características muy definidas como el color oscuro de su cabello o inclusive su extraño corte de tazón con una aparente calva en la parte superior derecha de la cabeza y labios grandes. Este niño vestía una camiseta blanca normal y pantalones cortos negros, además de eso se podía definir al joven Tareo con una sola palabra para intentar describir su tipo de personalidad. Esta única palabra en el cual solo se lo podía comparar era amabilidad. Ya que, aunque el joven había visto a hurtadillas el despliegue de poder de Koneko, él no se asustó de ella lo suficiente para no querer ayudarla con su pequeño problema. Él, a diferencia de sus vecinos de la localidad, se acercó a ella, pero claro, eso sí, él estuvo muy cuidadosamente atento a la joven Koneko con una personalidad extremadamente amable y cuidadosa con la loli peli blanca. Este niño fue tan amable que decidió ayudar a la joven Koneko a encontrar a dicho restaurante. En una especie de charla de Tareo con Koneko, el niño le dijo a la pequeña loli que era conocido como Busaiku. O en otras palabras, era considerado como el feo del grupo y que su mayor sueño sería el de convertirse en un gran héroe, ya que a este le encantaban mucho los héroes. Koneko sintió una especie de conexión con ese niño, ya que, cuando ella era pequeña, sentía un gran confort cuando su hermana la cuidaba de pequeña. Su hermana era su heroína y Koneko quería convertirse en lo más parecido a su hermana, es decir, ella de pequeña repetía continuamente las palabras de que quería ser una heroína como su hermana. Pero del dicho y en el transcurso de los hechos, hubo muy pocos caminos en la vida que no se hicieron estrechos. Pero eso era una historia que tenía que enterrar por su propio bien. Fue un tanto interesante hablar con el ingenuo muchacho, ya que con esta conexión que sentía la joven peli blanca pudo hacer actos de amabilidad, como comprar un udon solo para él. Simplemente para las personas que conocían a Koneko Touhou, ese gesto era un gesto realmente imposible de ver, ya que, al ser un yokai tipo gato, tenía la peculiaridad de encariñarse o de no dar o regalar algún tipo de comida a alguien, ya que esta especie, al regalar un presente a una persona en específico, era como regalar un ramo de flores a un enamorado. Existen muchas variedades de especies vivas muy interesantes, pero en general se conocen mucha información de dichas especies. Pero cuando alguien habla acerca de especies vivas con una inteligencia únicamente comparada o superior de la humana, realmente existía muy poca información. Muchos matarían por saber las características de esas especies vivas tan interesantes, pero lo que daba más morbo era intentar descubrir los secretos que escondían razas que estaban en peligro de extinción, como la raza de Koneko, ya que en efecto, Koneko era una necómata, es decir, era una yokai tipo gato. Pero ella, además de ser una necómata, era una nekosou, es decir, una especie muy codiciada en todo el mundo, ya que incluso en tiempos de antaño siempre hubo muy pocos ejemplares, pero ahora en la actualidad existían 2 ejemplares de dicha especie por un cierto incidente. Como es de esperar, una de esos tipos de razas eran muy pero muy interesantes y en lo general no se podían encontrar mucha información de dicha especie. Los 2 únicos ejemplares de Nekosou en el mundo eran la perfecta definición del desconocimiento de dicha raza, ya que si nos remontamos en los tiempos de antaño, donde existían cientos de ejemplares de Nekosou en todo el mundo, usualmente encontrabas personalidades bien definidas entre ellos mismos, únicamente diferenciándose por algunos matices de enseñanzas de sus padres. Las personalidades más conocidas en antaño de los Nekosou eran 2 tipos de personalidades diferentes. Un tipo de personalidad era de alguien energético con una enorme facilidad de coger confianza con el medio que les rodea, pero cuando se trata de mostrar un sentimiento especial era extremadamente complicado si eras ajeno a su familia. Es decir, eran muy fáciles de encariñarse y de coger confianza si eras parte de su familia o si compartía lazos sanguíneos, pero cuando se trataba a alguien ajeno de su familia, esta personalidad de Nekosou era un tanto engañosa, ya que al igual que su familia, este tipo de personalidad de Nekosou cogían una confianza extremadamente alta, pero eran muy reservados a encariñarse con personas ajenas de su familia. Se podía decir que eran muy extrovertidos de personalidad, pero de cierta forma cuando se tratase de coger apego o cariño especial para conseguir algún tipo de amistades, se podía decirse que eran un tanto introvertidos a su manera.
Se podía decir que a las personas que cogían una confianza a secas era como una especie de conocido, pero cuando lograbas conseguir el respeto y cariño de dicha personalidad, descubrirías un tesoro que no muchas personas han podido conseguir. Si lo comparamos con la segunda personalidad de la raza Nekoshou, podemos describirlos con las cosas que se caracterizaban. Este tipo de personalidad Nekoshou se diferencian de su antecesor en la parte de cómo demostrar los sentimientos y la forma de apegarse con el medio que les rodea. Se podría decir que era la parte contraria de una moneda, ya que este tipo de personalidad se caracterizaba en una forma muy cerrada de expresar sus sentimientos y además este tipo de sentimientos hacían coger un cariño muy especial con los poseedores de dicha personalidad, pero es muy difícil saber y determinar una cosa en específico. Esa cosa era intentar descubrir quién se podía ganar la confianza de dicho espécimen. Se podría decirse de algún modo que cuando nos referimos a la segunda personalidad nos viene a la mente a un espécimen muy pero muy introvertido y claro, de cierta forma sería la respuesta correcta, pero hasta cierto contexto, ya que en efecto este tipo de personalidad Nekoshou eran introvertidos de cierta forma, pero lo que se diferenciaban de sus hermanos eran que siendo introvertidos podían encariñarse o coger confianza a aquellos ajenos a su familia. Pero una vez que cojan amistad con alguien en específico, este tipo de personalidad podían rivalizarse en la forma extrovertida del primer tipo de personalidad. Claro, hay que tener en cuenta que ese tipo de comportamiento solo podían conseguirlo los más cercanos a ellos o ellas, ya que este tipo de comportamiento se suelen darse a relucir cuando están con sus respectivas parejas amorosas. Además, se podría decirse que este tipo de personalidad eran un tanto muy rencorosas cuando se tratan de presuntas traiciones de uno de sus familiares. Cuando un presunto incidente que implique la participación de uno de sus familiares, la primera personalidad de Nekoshou sentiría pena, pero más temprano que tarde lo perdonarían. A diferencia del segundo tipo de personalidad, que sentirían como si estos familiares les estuviesen traicionando tan fuerte que simplemente tendría que pasar un milagro para que ésta pueda llegar a perdonar a sus miembros familiares. Era como si fuese una especie de maldición a dicha raza, ya que si lo pensabas bien, era muy difícil conseguir que una hembra Nekoshou diera a luz si poseía la primera personalidad, ya que, si bien es cierto el de poseer una personalidad extrovertida ayuda a atraer personas y conocerlas mejor, era realmente difícil conseguir una relación estable de noviazgo o de amantes, ya que una cosa era el coger confianza y otra muy distinta era el lograr una conexión profunda. Y para colmo, si eras del segundo tipo de personalidad era muy difícil conseguir una relación estable, ya que la personalidad introvertida ayudaba a que no consiga la necesidad de procreación. Podría sonar un tanto egoísta, pero claro, eso se debía a que la gran mayoría de los Nekoshous de la segunda personalidad siempre contraían decepciones o traiciones de sus familiares, obligándoles a utilizar la energía natural del mundo y a su vez ésta logre matar a su familiar que le había traicionado. Como mencioné antes, era como si esta raza en particular estuviera maldita, pero eso es una historia que más adelante se contará con más lujos de detalles, ya que lo que nos importa ahora es poder determinar qué tipo de personalidad era la joven Koneko Touhou. Como ya se podrán imaginar, Koneko Touhou era acreedora del segundo tipo de personalidad de estas dos antes descritas. Era muy evidente que el tipo de conexión que Koneko Touhou había tenido con el joven Tareo era el tipo de conexión de una hermana con su hermano. Simplemente gracias a la amabilidad de ese joven niño hizo sentirse como ella se había sentido al momento de estar con su hermana mayor cuando ésta aún era su heroína. Simplemente ella no podía describir cómo realmente le afectaba su infancia, pero Koneko ya había cerrado el libro de esa mala historia que era su infancia, pero Koneko, aunque no quisiera admitirlo, era una niña con malas experiencias, pero que sentía muy en el fondo de ella una gran melancolía con el simple recuerdo o mención de su hermana. Y como el joven Tareo le hacía recordar tanto a su hermana, Koneko no sabía si sentirse agradecida por hacerle recordar tantos tiempos bellos que ella había vivido con su hermana, o sentirse mal por recordarle que su hermana le había traicionado y abandonado a su suerte. Koneko pensaba que si alguna vez el joven Tareo necesitaba su ayuda, sin duda ella le echaría un cable. Claro, ella le echaría un cable si Buchou le daba su ok. En este momento Tareo pudo lograr que la joven Koneko encontrara el restaurante Línea Shintukei. Koneko no sabía cómo devolverle el favor al joven Tareo, ya que, si a ella le preguntaban un udon de 200 yenes, eran insuficientes para devolverle el enorme favor a Tareo. ¿Cómo podría devolverle el favor a Tareo? Lo único que consiguió pensar era invitarle a comer con ella en dicho restaurante.
Pero el joven Tareo de una forma muy respetuosa le dijo o le contestó a ella que no podía ya que tenía que irse con su madre, ya que se había hecho muy tarde y si no se dirige rápido con su madre simplemente ella podía ser capaz de matarla con una sola mirada. Algo muy raro ocurrió en ese justo momento donde Tareo habló. Koneko Touhou se rió, sacó una pequeña sonrisa, pero era una risa después de todo. Cuando el joven Tareo se despidió de la joven chica. Esta se despidió igualmente y se adentró al restaurante con una cosa en su pensamiento. Esa cosa era que a la próxima vez que lo vea, ella misma en persona le presentaría a sus compañeros del club del ocultismo para que sus amigos conocieran a su pequeño e inusual amiguito. Ella podía decirlo abiertamente que aunque la comida del restaurante sea asquerosa había valido la pena. Cuando la joven Loli entró al restaurante pensó que era una especie de bar ya que realmente no habían muchas personas en dicho restaurante y además los que estaban allí lo único que tenían en las manos eran unos vasos presumiblemente llenas de jugo. O claro, podían ser perfectamente cerveza, pero realmente ella no quería preguntar el del por qué en sus vasos habían una especie de sombrilla verde y al lado de los panes estaban una especie de crema amarillenta. Ella se puso a pensar si realmente había llegado al restaurante que le dijo el señor profesor. Pero no había ninguna duda, ya que a la entrada de dicho restaurante estaba presente un cartel que decía, Línea Shintukei. Koneko estuvo tentada en irse de dicho restaurante, pero algo le decía en su interior que sería una de sus peores decisiones. Si quisiera rendirse de hacer valer su ticket por la portada de dicho libro, es decir por la imagen de dicho restaurante. Una vez ella había tomado una decisión, ella dijo en voz alta en su interior que nunca se retiraría del lugar ya que le costó bastante en poder encontrar a dicho restaurante por múltiples cosas y además ella había recibido ayuda del joven Tareo. Incluso podía haberse metido en un lío por culpa de ella y simplemente ella por un momento estaba tentada en no probar el contenido de dicho restaurante. No era posible que Koneko Touhou iba a menospreciar el trabajo de otras personas para que ella pueda alcanzar una de sus metas. Justo en ese momento un trabajador de dicho restaurante dijo, bienvenida jovencita al restaurante Dulce, un lugar donde solo podrás encontrar tus sueños húmedos en forma de comida. Nuestro lema es si lo puedes soñar lo puedes encontrar. Aquí tiene nuestro boceto donde están todos los precios de todos los platillos que tenemos el día de hoy. En ese momento Koneko dijo, disculpe, pero vengo de parte de mi profesor Yamigami Shiritawa. O como le solían conocer como el Cordero de Dios. En ese momento el trabajador le preguntó a su superior por un tal Cordero de Dios y la jefa o la dueña del establecimiento le comentó que Cordero de Dios era uno de sus amigos de la infancia y que quería hablar con la persona que venía de parte de Yamigami-san. Koneko un poco nerviosa fue donde la superior del trabajador. En ese momento Koneko lo entendió. Ella entendió que la persona que en ese momento estaba allí era la dueña de dicho restaurante y lo más importante. La persona que estaba enfrente de ella era la mejor amiga de su profesor Yamigami Shiritawa cuando estos aún eran estudiantes de la preparatoria, es más Koneko se enteró del apodo que le habían puesto a ella en esos momentos de preparatoria. La persona que estaba enfrente de la joven Koneko tenía como nombre, Tousa Misou, como le conocían en la época de antaño, la pequeña pecadora. Cuando Tousa Misou vio a la joven estudiante de su mejor amigo, pudo darse cuenta que la joven niña estaba con un terrible dolor de cabeza. Tousa decidió en darle una bebida hecha de mochi mezclada con una fórmula secreta de la casa y mágicamente Koneko después de bebérselo perdió el dolor de cabeza producido por el continuo nombramiento de la frase sagrada de Cordero de Dios. Pero había algo extraño en la bebida que le dieron. Koneko podía decir que era una bebida extremadamente dulce sin llegar a ser empalagosa y además consiguió quitar el dolor de cabeza a un demonio. Eso era algo un tanto raro. Ella preguntó cómo estaba hecho dicha bebida, pero la señorita Tousa le dijo que lamentablemente no podía decirle el secreto de dicha bebida ya que, para empezar, no era suyo ya que era un jugo del mismísimo emperador dulce. La pequeña pecadora le explicó la grandeza del emperador dulce ya que ella evidentemente conocía con tan solo observar la cara de la joven Koneko que ella no conocía el apodo de emperador dulce. Tousa le dijo a Koneko que el emperador dulce era un chef culinario japonés que solo podían hacer una vez por cada milenio que pasaba ya que era una cosa increíble que un niño a su joven edad pudiera conseguir una reputación de ser uno de los mejores chefs del mundo a sus increíbles 12 años. Eso era algo realmente sorprendente ya que su ingrediente principal era el mochi y su alimento favorito era las roscas. En ese momento Tousa Misou pensó y recordó un momento cuando se encontró con el chef reconocido como el emperador dulce.
Ella vio al niño que poseía unos increíbles dientes y un color de pelo muy peculiar, pero por amor de Dios, cuando vio entrar en acción al joven emperador Dulce, ella podía decir que ni la experiencia más radical de un encuentro con el mejor príncipe que podía existir podía compararse con la comida que había probado sus papilas gustativas. Justo en ese día ella encontró un placer a la hora de probar la comida y decidió crear su propio restaurante con el pensamiento de intentar llegar al nivel de su joven héroe. Pero hubo un momento que ella entró en un estado grave de depresión por culpa de un recuerdo malo producido en su infancia. Justo en ese momento la ahora propietaria del restaurante Línea Shintukei recordó la primera vez que se encontró con el emperador Dulce. En esos días ella tenía una tienda de víveres donde vendía alimentos a los miembros de su localidad. Ella supo que había un rumor acerca de 5 individuos que era de temer. Pero ella nunca se hubiera imaginado que uno de los 5 individuos de temer de la localidad era el joven emperador Dulce. Era algo que ni sus sueños más salvajes hubiera podido imaginarse, pero un día el joven emperador Dulce se asomó a comprar en mi tienda, pero al momento de observar al prodigio culinario me di cuenta que el joven emperador Dulce estaba relacionado con algunos miembros de la Yakuza. Eso pude concluir al ver que sin permiso alguno entró a la fuerza a mi propia casa, estando al lado de una de las personas con más músculos que haya visto. Por un momento me imaginé lo peor, ya que al ver a ese hombre musculoso forzar mi seguridad de mi casa tienda, pensé que me iban a violar y robar, pero algo extraño pasó. El joven emperador dijo que sí quería recuperarse. ¿Cómo podía saber que era el emperador Dulce? En esos momentos no sabía que era el emperador Dulce, solo podía ver a 2 personas muy peligrosas, viendo mi estado de ánimo tanto físico y psíquico. No muchas personas conocían la infancia tan dura de ella y ni mucho menos no muchas personas sabían el alcance de los traumas que ella poseía. En esos días recordó que uno de sus familiares más cercanos había fallecido e inclusive había conseguido una herencia de dicho familiar. Un problema se juntó con otro y ella no supo en qué momento se aisló del mundo y dejó de comer, dormir y habían momentos en el cual ella podía pasar horas muertas llorando. Justo en ese momento recordó el momento exacto en cual ella le vio a los ojos a ese niño de ojos violeta. Ella solo al verlo sintió algo en su corazón que pensó que nunca volvería a sentirlo. Ella sintió preocupación de él. En ese día ella le respondió a la pregunta que le habían planteado. Ella evidentemente dijo que sí. Ella suplicó que sí podía hacer algo para ayudarla. Ella nunca había tenido tanta confianza con un simple desconocido, pero su mente estaba un poco tocada en esos días que simplemente ella no podía razonar de una forma muy normal. Pero es algo en el cual no tenía mucho control. Ella sintió el dedo índice en sus labios con el fin de callarla y dar a entender el punto que ella no necesitaba más información para prestarle una ayuda. En ese instante recordó cómo ella le levantó del suelo e intentó dejar de llorar para calmarse y agradecerle de que le prestaran una ayuda con su problema psicológico. Además ella dejó de llorar con solo saber de que esas 2 personas no le iban a hacer nada malo. O eso era lo que pensó, ya que en un instante después de querer agarrar al joven niño sintió una gran presión que la atemorizó bastante del joven musculoso. Era como que la presión que sentía me daba a entender de que no podía pasarme de lista. Para evitar un posible conflicto con el superhombre musculoso, me senté en uno de mis muebles y después de unos 10 minutos el joven peli violeta me dio una bebida hecha de mochi. Y me dijo que me la tomara, pero yo era algo susceptible con el ofrecimiento de bebidas desconocidas ya que podían ser algo peligrosas. Por un momento pensé en replicar, pero algo me hacía callar. Por un momento vi al gigantón musculoso que estaba emitiendo un sentimiento que simplemente lo que me daba a entender que ya no hablara ninguna palabra más en presencia de él cuando no se le planteaban preguntas. En ese momento quería decirle algo, pero mejor no hice ni dije nada ya que el hombre musculoso estaba mirándome de una forma muy intimidante. Era como si estuviera intuyendo cómo iba a ser mi reacción al momento de intentar que me bebiera dicha bebida de mochi con hierbas. Con un poco de miedo y un poco de incertidumbre con el pensamiento de que me estaban obligando a beber dicha bebida. Lo hice y si alguien me dijera que intentara describir el sentimiento del sabor de dicha bebida o jugo, le respondería que pude sentir que era una bebida extremadamente dulce sin llegar a ser empalagoso. Lo mismo o algo parecido que había dicho la joven estudiante de su mejor amigo. Ese día conoció al gran emperador Dulce y por primera vez probó uno de sus platos de comida o más específicamente hablando, de bebida. Pero realmente no era tan bueno comparado con el primer plato de comida ya que en ese mismo día decidieron cenar en mi propia casa para poder aconsejarme de un tratamiento para que me mejore.
Ella podía decir que el joven que estaba presente en su casa con su acompañante eran como sus ángeles guardianes haciendo acto de presencia a lo bruto para ayudarla en su momento con más necesidad. La bebida que su ángel peli violeta le dio en unos momentos sintió algo en ella. Ella mágicamente se sintió mucho mejor y el joven emperador dijo que él no era ningún médico pero que era un chef. Y un chef de su nivel debe de conocer una forma de curar a sus clientes con tan solo que estos prueben sus comidas. Él le dio la receta de su bebida llamada Mochi Esuinter para que esta bebida pueda utilizarlo como su medicina, además le explicó que dicha bebida era una bebida medicinal que solo a una persona lo había probado, exacto la única persona que además que él había probado era ella misma. Como verás es algo que yo usualmente no suelo dar a nadie ya que es una receta muy especial mía y quisiera había pensado en sacar a la luz dicho plato por una cierta nostalgia que tengo con esta bebida, y además ese mochi podría decirse que están presentes mucho esfuerzo, sudor y sobre todo mucha sangre. Y te digo algo cuando estoy diciendo que cuando estoy hablando de que este vaso con contenido de refresco es un secreto de la familia Charlotte. Aunque en realidad es un secreto creado por mi persona ya que creo que sería muy imposible recrear este tipo de bebida ya que es muy improbable de que alguien pueda utilizar miad para recrear esta bebida. Bueno creo que me estoy yendo del tema, solo tengo que comentarte que nosotros somos socios este grandullón de aquí no es tan malo si lo intentas conocer, pero mujer creo que debo darte indicaciones para que puedas automedicarte ya que es necesario que no te vean conmigo. Aunque no lo creas a mí se me conoce como emperador dulce no solo me trae ventajas ya que la gran mayoría de los más veteranos chef sienten una envidia que simplemente lo definirías como maligna. Te estarás preguntando por qué alguien sentiría envidia de alguien que aún es muy joven, ¿verdad? Pues eso se debe a que debe de ser muy frustrante para esos grandes de la alta cocina tardar años y años para perfeccionar su forma y mejorar el sabor de su comida. ¿Cómo te sentirías si te tardas en perfeccionar tu comida más de 25 o 30 años si de la noche a la mañana aparece un niño peli morado con una gran habilidad en la cocina? Exacto, habría una gran envidia a mi persona. E incluso existieron personas que contrataron a miembros de la Yakuza para darme un escarmiento al mismísimo Gran Katakuri-sama. Alguien que desayuna permanentemente el peligro. No muchas personas pueden enfrentarse a mí, además ellos llamaron al grupo de la Yakuza más débil que el mío. Que está aquí presente, aunque creo que no necesitabas saber eso pero creo que debo decirte que si por A o por ver alguien te quisiera matar por algún tipo de problema solo tienes que llamar a este número que está inscrito en esta papeleta. Aquí está el número de un tal Kaoru Anayama. El próximo Yakuza más grande y fuerte del mundo. Y los lugares donde podrás encontrar los ingredientes de mi bebida Mochi Esuinter, te debo de recordar que esta bebida no es mala y con un mes que la tomes te sentirás como una persona nueva y dejarás las penas del pasado, pero si quieres seguir bebiéndola no pasa nada ya que no tiene ningún efecto secundario. Bueno sin más ahora tenemos que irnos, pero antes de hacer cualquier cosa tenemos que darte estas dos pinturas. Una representa que eres una persona protegida por el grupo de Kaoru Anayama y la otra pintura representa que el gran emperador dulce ha probado la comida de tu futuro sueño. Bueno creo que tenemos que irnos, le recomiendo que se tome el refresco de Mochi. Ella jamás le dijo que su sueño después de conocer al emperador dulce sería el de crear su propio restaurante, era como si el joven niño pudiera leer la mente de ella o como si a través de los ojos violeta pudieran ver un cortometraje de un pequeño futuro de ella. Realmente ella no sabía si eran cosas suyas o si algo que estaba pensando en esos momentos tenían razón. Fin flashback. La pequeña pecadora vio a la pequeña Koneko con una gran sonrisa y la atendió muy convenidamente a su invitada especial. Tousa después de atender a Koneko le sirvió un platillo principal teniendo en cuenta que la parte de la comida que daba el protagonismo al platillo era la frutilla. Aunque eso realmente a Koneko le daba un poco lo mismo ya que, para ella lo que realmente importaba en un platillo no era la vista y ni mucho menos era saber qué parte del platillo era el protagonista. Lo que para ella importaba era el sabor de la comida. Y punto. Pero eso, claro jamás le diría a nadie y mucho menos a un chef. Koneko decidió coger sus utensilios respectivos para poder empezar a probar su comida. Hubo unos 3 minutos en el cual Koneko estuvo saboreando la comida que le sirvió la dueña del establecimiento y sintió como que el mundo en el cual ella estaba era completamente dulce, ella sentía con cada bocado como si estuviera delante de una estrella fugaz en una tarde soleada, con cada sorbo del refresco en el cual estaba al lado de la comida, ella podía sentir que la bebida era una especie de cuáquer dulce, pero por sí sola no era suficiente para que ella pueda comparar con la comida que le habían servido.
Pero era un completo cambio cuando ella comía su platillo junto a su bebida. Ella pensó en un momento que el espacio y tiempo en el cual estaba comiendo, se había detenido. Ella estuvo tentada en sacar sus orejas de gato para potenciar aún más el sabor, pero claro, eso solo era una tentación ya que ella tenía sus motivos en no sacar sus rasgos de yokai. Cuando Koneko terminó de comer el platillo en un instante después, Tousa le sirvió otro más. Muchas mujeres rechazarían el plato que muchos dirían que era un regalo de los mismos dioses, pero las mujeres rechazarían esos platillos por el simple hecho de poder cuidar su línea. Pero claro, para Koneko Touhou no le importaba cuidar su línea ya que, al ser mitad yokai y mitad demonio, hacía que sea mucho más fácil de cuidar su línea. Y para colmo, según ella, necesitaba más nutrientes para poder crecer en sus partes femeninas. Bueno, eso era un poco normal si Koneko se ponía a pensar en ello, ya que lamentablemente la comida el cual ella suele comer son dulces. Por lo tanto, había nutrientes esenciales en el cual ella sola se estaba privando. Pero claro, en este establecimiento ella pudo encontrar la auténtica felicidad ya que además de poder saborear dicha comida, ella tenía planeado en resolver los problemas de falta de nutrientes. Era un placer aceptar el segundo plato de comida, pero ella tuvo que reprimir un constante asomo de su antigua personalidad ya que con cada platillo que la pequeña pecadora le ofrecía, Koneko sintió como que el mismo espacio y tiempo retrocedía y revivía su pasado. Era un sentimiento triste pero feliz al momento de recordar su pasado. Koneko vio a Tousa y le comentó que su comida era un regalo de los mismos dioses. En ese momento a Koneko le dio igual absolutamente sentir el dolor de cabeza por mencionar a Dios a la hora de expresar sus sentimientos. Era mucho más fuerte la experiencia alimenticia que la maldición de los demonios que tenían al nombrar algo relacionado con lo sagrado. Demonios. Koneko estuvo tentada en preguntar si realmente era una humana por realizar semejantes platillos. Justo en ese instante Tousa le dijo a la joven Koneko que la mirada que hacía el plato en el momento de la degustación de la comida daba a entender que le había encantado la comida servida. La pequeña pecadora le insinuó que, si de comida dulce se trataba, existía una persona en Japón que hacía quedar en ridículo a la comida de ella. Ante esa insinuación la joven Koneko estuvo tentada en saber quién era el titán que deja en ridículo tales obras maestras culinarias de Tousa. Ante la duda de Koneko, ella preguntó: ¿cómo es posible que existiera tal persona? Ante esa pregunta Tousa le dijo que mire un cuadro en particular. Koneko, ante la respuesta dudosa, ella decidió mirar el cuadro. Y vio algo sorprendente de dicho cuadro. Ella vio que había mucho violeta. Lo primero que se le vino a la mente fueron dos personas en particular. La primera persona era una de sus amigas y miembro del grupo del ocultismo, y la otra persona era un chico que se asemeja a un delincuente, pero claro, ¿qué probabilidad es que un cuadro con mucho violeta tenga que ver con alguna de esos conocidos? Pero si ella tuviera que adivinar, ella diría que ese cuadro se relaciona con su compañero Peli Violeta, ya que si ella pone las cosas en la mesa, en cuanto a las cosas que ella conoce de él, ella podría decir que realmente no sabe nada. Es más, era por esa circunstancia que su presidenta Rias le había dejado 3 días libres para poder reunir la información de Katakuri. Mientras tanto Tousa, o como sus amigos le conocían, la pequeña pecadora, pudo observar a la joven y al parecer Koneko conoce a otras personas con el color violeta en alguna parte de su cuerpo. Si Tousa pudiera adivinar, ella sin dudar pensó que las personas que la joven Koneko conocía en relación al color violeta sería el gusto de vestimenta o inclusive el color hogareño del color violeta. Ya que si Tousa lo pensaba bonito, existen muy pocas personas que poseen el color violeta en el cuerpo. Bueno, el color violeta era poco característico en algún tipo de tatuaje, pero era muy raro encontrar a personas con el color violeta en sus ojos. Es más, Tousa diría que el color violeta en los ojos era tan raro que se podía posicionar como el tercer color más raro de ojos del mundo. Y en Japón ella podría decir que solo había visto unas 6 personas con dicha pigmentación de ojos. Pero lo que nunca se imaginará Koneko es que el violeta no solo representa con el gusto de dicho color, ya que ese era un cuadro en el cual a ella le habían regalado el gran emperador Dulce. Un niño que le cambió su vida, un niño con un gusto a dicho color que podría ser la representación del violeta. Ya que además de tener ropa de dicha pigmentación, él poseía colores violetas en los ojos y en el pelo. Koneko jamás se imaginará nada. Justo en ese instante Koneko le dijo que en donde ella estudia existe un chico con un pelo violeta y ojos violeta y que, aunque parezca increíble, con solo observar dicha pintura le hacía recordar a aquel niño.
Tousa, o mejor conocido como la joven pecadora, se quedó un poco estupefacta al momento de escuchar las descripciones del joven que estudia en la misma academia de Koneko. La joven pecadora sabía que el color de ojos lila podían ser raros, pero no eran tan raros como los ojos rojos o inclusive los ojos negros, pero en el mundo existían muy pocas personas con un color violeta natural. Hubo unos segundos donde el ambiente de las dos mujeres estuvo en silencio con un poco de dosis de incomodidad. Justo en ese momento la joven pecadora le preguntó a Koneko si a la persona a quien ella tenía en mente era un joven con unos caninos afilados. Ante esa pregunta la joven Koneko se puso a pensar en el aspecto de Katakuri y sacó como conclusión que si bien era cierto que de Katakuri tenía muchas fans que ciertamente poseían una información un tanto valiosa para intentar descifrar el puzzle de sorpresas que era Katakuri, ella podía decir algo completamente al aire y con toda seguridad que si en tanto rostro estamos hablando Katakuri jamás había mostrado en su primer día de clase su boca y mucho menos sus dientes. Aunque si se lo ponía a pensar eso era debido a que Katakuri poseía su gran bufanda. Koneko le explicó a la joven pecadora que en cuanto instante la pequeña pecadora le preguntó a la joven Koneko si conocía un tal no había podido ver su rostro ya que este dijo que no y le devolvió con otra pregunta el cual era ese cuadrito relacionado con esa joven pecadora la estaba viendo a Koneko muy sorprendida ya que estaba en la parte exterior característica del joven Tousa le explicó que el día que conoció al emperador Dulce estaba con un acompañante un tanto intimidante, estos dos les ayudaron en un momento en el cual ella estaba en sus peores momentos. Tousa le explicó a Koneko que el emperador Dulce adivinó el sueño de ella. Es más, él le regaló dos cuadros, uno representaba a la presencia del gran emperador Dulce o mejor conocido como Charlotte Katakuri y el otro cuadro representaba al compañero intimidante del emperador Dulce o mejor conocido como Kaoru Hanayama o el próximo yakuza más grande de todos los tiempos. En ese momento Koneko se quedó como piedra al descubrir que la persona a la cual estaba investigando era un chef y para colmo tenía relaciones con personas peligrosas. Tan solo con esa información Koneko pensó o mejor dicho concluyó que el joven Katakuri era un delincuente, era una información que Sona Kaichou debe de conocer. Espera un momento Kaoru. Kaoru Hanayama era un estudiante de la academia que hoy no ha podido acudir al primer día de la preparatoria. Ante todos esos pensamientos Koneko le dijo y le contó a la pequeña pecadora que conocía a las dos personas que ella estaba describiendo, bueno en cierta parte ella los conocía un poco, ya que el uno era un misterio y el otro simplemente no había asistido al primer día de preparatoria. La pequeña pecadora y la joven Koneko estuvieron hablando por 2 horas acerca de la información de Charlotte Katakuri y de Kaoru Hanayama. Ante todas esas 2 horas la información más importante que ambas pudieron resaltar eran: primera cosa era que ambos eran estudiantes de la preparatoria Kuo, segunda cosa era que Katakuri era un chef relacionado con la mafia japonesa, tercera cosa era que Charlotte era miembro de un grupo de 5 que eran fans de las artes marciales. Desde un punto de vista de Koteko Touhou, tendría que ver quiénes eran las personas que no habían podido asistir a la academia para poder intentar descubrir a más personas que podían resultar un posible peligro a la tranquilidad de la academia. Con toda la información obtenida gracias a la pequeña pecadora Koneko, pudo concluir que el posible miembro del grupo de Rias Gremory era descartado ya que ella intuía que Rias o mejor conocida como Subuchou no quería delincuentes como un miembro de su familia, ella le diría algo como que en estos momentos unos humanos sin Sacred Gear solo retrasaría el nivel de los demás ya que Rias necesitaba desesperadamente aumentar el nivel de su familia. Aunque algo que tenía que hacer era intentar probar la comida de su compañero. Koneko y Tousou establecieron una bonita amistad. Una era más porque conocía no era una compañera de su héroe y la otra estableció una amistad más por el tipo de comida en el cual estos servían. Koneko después de reunir esa información se despidió de Tousou y de los trabajadores del restaurante. En ese instante Koneko llamó a su presidenta Rias y le comentó acerca de la información recogida del estudiante Charlotte Katakuri. Ante esa información Rias le dijo lo mismo que la joven Koneko se había imaginado, pero la información que le sorprendió era que Subuchou le dio los 2 días más para que pueda degustar la comida de Katakuri ya que Rias conocía los pensamientos de su joven amiga. Ante esa información Koneko le agradeció a Rias y se despidió para poder irse al apartamento donde ella estaba residiendo. Al siguiente día Koneko pudo observar que Kaoru Hanayama no había asistido a el segundo ni al tercer día de clases de la academia, pero era una información en el cual ella no podía preguntar de frente al joven Charlotte Katakuri acerca de una información que en teoría no debía de conocer.
El segundo día de clases de la preparatoria Koneko regresó al restaurante de la pequeña pecadora e inclusive pudo invitar a un almuerzo al joven Tarnio. Koneko habló con el joven niño y conversó con Tousa con cosas de chicas. Era algo increíble que Koneko obtuvo a dos personas que se habían vuelto tan cerca de ella. Una vez almorzado y conversado con ambas personas, Koneko se fue al apartamento de Charlotte Katakuri y tanteó el terreno con una simple nota pegada en la puerta de su apartamento. En esa nota estaba inscrito que Koneko sabía que Katakuri era un pequeño chef y que con la recomendación de su profesor de educación física Koneko iría mañana a comer en su apartamento. El tercer día era un tanto raro para Charlotte Katakuri ya que, al salir de su apartamento él pudo ver una pequeña hojita pegada a su puerta mencionando en síntesis que la pequeña peli blanca de su curso iría a su apartamento para probar su comida. Para Koneko el día era normal, lo mismo de siempre. El delincuente peli morado estaba un tanto atento a las clases pero un tanto sobrado. Otra cosa normal era que el compañero Kaoru Anayama no había asistido el tercer día de clases de la academia de preparatoria de Kuo. Una vez terminado las clases Koneko siguió a escondidas a Katakuri, algo que evidentemente el joven de la familia Charlotte lo había notado y por ende dejó entrar a la joven niña, ya que Koneko al segundo día después de ir al restaurante Lineage Shintukei. Para Katakuri era un favor que le debía a Koneko y por ende para Katakuri tenía que dejar pasar a la joven Koneko para que ésta pueda probar el placer de degustar su comida.